Le agradezco mucho al Procurador General de la República, el doctor Don Cervantes, que haya tenido la confianza de venir a este estudio. Señor Procurador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, saludo a ti y a tu auditorio. A ver, cuéntame primero. Fuiste a Washington, te sentaste con el Procurador y también con el secretario, de Seguridad Nacional, de Seguridad Interna. Cuéntame primero, ¿de qué hablaste con el Procurador? ¿Qué te dijo y qué le dijiste? El Procurador ya desde hace casi un mes, vía telefónica, me había hecho una invitación sin tiempo, cuando los consideraba conveniente, pero ellos insistían que no fuera más allá de marzo. Me agradeció. Ha habido bastantes acciones en concreto que hemos llevado de común acuerdo, tanto con la Procuraduría General de Justicia de los Estados Unidos como con el FBI, para temas muy concretos. Me agradeció cada uno de ellos. Conocidos son el del tema del Chapo y otros, pero hay otros que se han llevado con la secrecía debida, y fue un agradecimiento de que nuestros equipos se estaban entendiendo muy bien. Bien. ¿Qué preocupación tiene el Procurador de Estados Unidos sobre México? Más bien tiene un agradecimiento, y la preocupación sería la no colaboración. Hay una enorme conciencia de que sin México no pueden, ni México podría sin ellos, y que este es un tema no de dos países ya, sino un tema de región. Les preocupa muchísimo el aumento de demanda en los Estados Unidos y se hacen cargo de ello y se hacen responsables. Sí, se ha disparado el consumo de heroína. Así es. Y con el fentanilo que viene de China, pues ha estado muriendo muchos ciudadanos americanos, y hablamos de miles, y que por lo tanto se ha vuelto un tema de salud pública. Ahora, también en asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos es fundamental la acción de México. No puede entenderse su tema de seguridad interna sin la colaboración del gobierno de México. Así es, así lo entienden. ¿Y así lo entienden? Así lo entienden, así lo verbalizan y agradecen el nivel de cooperación, y la propuesta con el Procurador de parte de tu servidor fue que fuéramos más allá de la cooperación y que estuviéramos ya aún más relacionados en objetivos específicos. Se va a hacer una agenda de trabajo tanto del equipo del Procurador americano como de tu servidor para poder dar un mayor resultado sobre agenda concreta. Un ejemplo, va a haber compartimiento de activos. ¿Qué es eso? Que todo lo que se ha recuperado por parte del crimen organizado en los Estados Unidos o en México se compartirá en los dos países y no solo se lo quedará uno. Eso me parece muy bien, porque para eso también son campeones, todo para acá, ¿verdad? Ellos, o para allá, digo. Ellos sí son muy eficientes en el tema de Procuración de Justicia, porque tienen una cultura que nosotros apenas implementamos con el adversarial. Un mandato hoy en México constitucional es la recuperación del daño causado. Y ellos solo van a juicios en donde pueden recuperar, porque esos recursos son directamente al Departamento de Justicia, se hacen aún más fuertes y se vuelven eficientes, y utilizan medios alternativos. Pero el compartir creo que es un tema que evoluciona nuestra relación con los Estados Unidos. Bien, uno, dos, con el secretario de Seguridad Interna. Ese pasa por el tema de la migración. Pasa por el tema de la migración, también el tema de seguridad, y normalmente los procuradores mexicanos no tenían tal contacto, sino se constreñían al Departamento de Justicia. Nosotros pedimos que también queríamos platicar, porque el tema de migración es un tema en el que empieza en Centroamérica, en algunos casos hasta desde Sudamérica, atraviesa por el sureste, centro y norte de México y termina en los Estados Unidos, y en el Inter pasan muchos tipos de delitos. Hemos hecho una inquietud de que debíamos hacer una investigación multinacional dentro de la región del centro de América y del sureste de nuestra frontera. Ellos están dispuestos a apoyar la seguridad en la frontera y reforzar la seguridad en la frontera del sur de México, y entienden que el fenómeno de migración ha cambiado. Del 100% de los migrantes, el 90% es de Centroamérica, el 10% es mexicano. Ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Y siendo eficiente México en el tema migratorio, hemos regresado a gente a Salvador, a Costa Rica, a Honduras, etcétera, y que sin esta colaboración Estados Unidos no tendría esa capacidad. Y hay temas muy sensibles de seguridad que comparten con nosotros en búsquedas de objetivos específicos o de información que también se generan a través de la Agregaduría de la Procuraduría de la República, y por eso fue la cita con el general Kelly. Le dejaste claro al general John F. Kelly que México no va a aceptar deportados que no sean mexicanos. No solo no quedó en ese tema. Te voy a platicar lo que me dijo Kelly. Me dice, conozco bien a México, soy amigo de México, soy amigo de las autoridades de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. He conocido el enorme esfuerzo que hacen institucionalmente, y todo será con marcos legales como tendremos que caminar. Y serán también con Homeland. La Procuraduría de la República va a hacer un grupo de trabajo que empezará a diseñarse por abril para objetivos específicos de compartimiento de inteligencia y efectividad en ideas, insisto, novedosas de cómo podemos atacar estos temas. Y en todas las reuniones fui yo muy claro, y ellos también,
que la relación con México es integral. Es un problema de migración, es un problema de seguridad y es un problema económico, que no se puede separar los temas. Y como dijo el presidente, no estará todo resuelto hasta que todo esté resuelto. No estará todo negociado hasta que todo esté negociado. Este es un paquete de integralidad, lo ven bien, y si me preguntas mi sensación como mexicano, porque nos tienen un enorme respeto, reconocen las faltas con respecto al tema del aumento de consumo y que lo van a hacer como una política de seguridad y una política de salud pública en los Estados Unidos, y que todo lo que sea necesario para fortalecer la posición de México en los temas de seguridad, en los temas de migración, y aún y cuando no me corresponde en la cartera, entendiendo los temas y me refiero a cartera desde el punto de facultades, el tema económico también está en la mesa y son sensibles. Fíjate, he hablado con integrantes del gabinete que han estado aquí, y pues yo veo pues como dos realidades, ¿sí? Primero, el discurso de Trump y los tweets, ¿no? Descocados, fuera de control. Y por el otro lado veo las declaraciones y las actuaciones incluso de integrantes del gabinete, y pues parece que son de dos gobiernos diferentes, son de dos países diferentes, de dos mundos diferentes. Yo soy muy respetuoso de lo que sucede en los Estados Unidos, como a mí me gusta que sean respetuosos de los nuestros, pero si me preguntas en un análisis, su gabinete y la gente que tiene contacto con México resalta, entiende, comprende y quiere mantener una relación adecuada con México. Los fenómenos delincuenciales, en el caso de lo que me corresponde, ya no son fenómenos delincuenciales que suceden en un país, ni siquiera en dos países, no es un tema binacional, son temas de regiones, son multiexplicativos y multifactoriales. Si no lo hacemos en inteligencia compartida, y si no nos comprendemos, si no crecemos la confianza, no hay manera de poderlo atajar. Y la seguridad de Estados Unidos es básica para la cooperación en México. Y al mismo tiempo entienden que la única forma de poder disminuir es que la región tenga un aumento económico. Cuando haya empleos bien pagados, prestaciones, y la desigualdad disminuye en la región, seguramente Estados Unidos estará más seguro. En el encuentro que tuvieron aquí en México los secretarios Videgaray y Osorio con los secretarios Tillerson de Estado y Kelly, el general Kelly dijo que no habría operativos militares para deportar a mexicanos. ¿Te lo reiteró? Así es. Yo creo fue muy cuidadoso hasta cuando tocó ese tema, porque dijo, cuando estaba yo en Cancillería fue algo ríspido, porque fue la famosa declaración del presidente Trump, pero ni era la intención, y aclararon y siempre han ratificado que no tiene nada que ver un tema de esa naturaleza en la frontera mexicana. Claro, además sería con la Guardia Nacional, no con el Ejército de Estados Unidos, pero la Guardia Nacional es otro ejército, es el Ejército Interno, aunque tenga otro nombre. A ver, con el director del FBI, ¿qué pasó? No, FBI no vino. ¿Con la DEA? Con la DEA sí, y con la DEA nos fue bastante bien, porque hay una sensibilidad de que el problema se tienen que hacer cargo los Estados Unidos del tema de demanda, que mientras su demanda siga creciendo, la afectación a los países que producen, o en el caso de México, que es un trasiego, en el caso de la cocaína, o la heroína de Guerrero, o la heroína que se está produciendo en Guatemala, que lo primero que tienen que hacer, atajar para bajar la demanda, poder atacar sensiblemente las estructuras financieras, que eso lo tenemos que hacer de común acuerdo. Todo el sistema financiero que utiliza dólares, como tú bien sabes, cruza por Nueva York. Cualquier parte del mundo que usa dólares tiene que pasar por Nueva York. Eso les da jurisdicción. Pero sin la efectiva información de México, en este caso, de Colombia en su caso, para poder llegar al lavado de dinero o para poder pegar las estructuras financieras del crimen organizado, sería un poco eficiente, dicho por ellos. A ver, pues no se puede entender el lavado de dinero sin la estructura financiera de Estados Unidos. No. Bancaria y financiera. Y por eso entre ese tema y el de tema de corrupción, ellos esperan, cuando saben que usaron su moneda o usaron su sistema, tienen jurisdicción y por lo tanto ejercen acción y comparten activos. Ahora hay un tema que está ahí, señor procurador, estoy hablando con el Procurador General de la República, el doctor Raúl Cervantes. Hay un tema, procurador, que viene de Colombia con los acuerdos de paz. Se va a disparar la producción de cocaína. Así es. Y esto va a ser problema, sí, para Estados Unidos, por los consumidores, pero eso es su problema. Hay un problema con México porque es parte del trasiego. Así es. Platicando con él, y ya había platicado yo con el fiscal general de Colombia hace un par de semanas, que vino a dar una conferencia y me hizo el favor de visitarme en la oficina, aunque no venía en visita oficial. Y yo lo voy a ir a ver posiblemente en menos de un mes. También lo platiqué con los americanos y vamos a compartir información por el problema de la FARC. Cuando se dio la paz, genera un problema de mucho mayor producción de cocaína y que esta va a llegar a los Estados Unidos y nos puede generar violencia. Pero atendiéndolo los tres lo podríamos atemperar. Dejándolo por separado seguramente no. Entonces estamos atentos, estamos muy cercanos del fiscal general colombiano para este y otros temas. ¿A quiénes de la Casa Blanca viste? Del staff de la Casa Blanca. Específicamente la Casa Blanca vimos al de la oficina que tiene que ver con la política de drogas, que todavía no se ha ratificado el nuevo, que es Ken Chester, y también fue muy sensible.
Si me preguntas, haz de cuenta que hubieran tenido un script, pero de corazón. Reconocen que el incremento sustancial de la demanda se les volvió un problema de seguridad pública y de salud pública y que lo tienen que atender. Están sumamente preocupados. Me enseñó, de un punto de vista humano, me dijo, lo único que hay en esta oficina cuando yo llegué y lo único que voy a dejar en esta oficina eran 2 como estampas del recordatorio de 2 personas jóvenes que murieron por heroína y que lo llevaron los papás. Y decían, esto me recuerda todos los días lo que tengo que hacer. No es un tema solo de presencia, no es solo un tema policial y no solo es un tema de atacar las drogas desde el punto de vista de fuerza y de llevarlos a la cárcel, sino también es un tema de salud pública. Por eso yo le pedí al doctor Mondragón que me acompañara y a las reuniones que le correspondían de cartera, que vieran que en México hay el interés que los primos delincuentes, que normalmente son adictos, podamos generar un círculo virtuoso de sacarlos de la adicción y quitarlos de manos de los de crimen organizado. Sí, porque si van a la cárcel solo van a aprender más y a endrogarse más y a enviciarse más y a titularse como delincuentes ya del crimen organizado. Hay un dato reciente, en 2 años se duplicó el número de muertos estadounidenses por heroína. Así es. En 2 años. Y ha sido la heroína con el fentanilo, porque dicen que es potencializador 100, 200, 300%, que si se equivocan se mueren, casi hasta la primera toma. El fentanilo se produce en China, no se produce en México. Pero la visión debe de ser mucho más compartida de región. Hoy podríamos decir, les ponía el ejemplo, México podría decir, yo no tengo ningún interés de tener una agregaduría en China. No tenemos un conflicto específico con respecto a procuración de justicia directamente con China y las agregadurías cuestan mucho. Ofrecí que si era de interés de los 2 países, viendo esta integralidad de negociación, que México pondría en la PGR una agregaduría en donde ellos consideraran y nosotros de mejor forma, o en Hong Kong o en la capital de China. ¿Para qué y por qué? Para tener la sensibilidad de la producción química del fentanilo, que hoy es problema de los Estados Unidos y mañana podría ser problema del consumo de los demás países. Será, sin duda. ¿No? Entonces hay que atenderlo y eso está matando muchos jóvenes, miles de jóvenes. Y además vemos todos los grandes golpes que ha dado la Marina, sobre todo en Lázaro Cárdenas, son cargueros chinos, todos los que llegan con la droga. Y lo difícil y lo complicado del tema es que han muerto más gentes por heroína que por accidentes automovilísticos, visto por ellos. Sí, sin duda, así es, y sobre todo este dato que decía, se ha duplicado. Ahora, este tema también ha disparado la violencia en Guerrero. Sin duda. Disparo de la demanda de heroína en Estados Unidos. Ofrecieron sustancialmente elementos de ayuda tecnológica y otras cosas que me permitiría reservarme específicamente para el área de Guerrero desde Homeland, no solo de la Procuraduría. Es más, primero vi al procurador y el procurador fue el que me ratificó que me iba a ver el general Kelly. Y los vi muy alineados en una visión que me dicen que comparten también de una manera periódica con Casablanca. ¿Te merece algún comentario de las declaraciones que ha hecho 2 veces el gobernador Estudillo de Guerrero de que hay que legalizar los plantíos, el sembradío, la producción de amapola? Será una política mucho más amplia, pero yo estoy convencido que la legalización, ya lo estamos viendo, el procurador de Estados Unidos me dijo, no ha sido buena idea legalizar la marihuana. En donde se legalizó la marihuana, se ha disparado el consumo de otro tipo de drogas más fuertes. Bueno, es el caso, eso también está documentado, pero ahora ya se va a abrir California y tiene una enorme frontera con prácticamente todo lo que es Baja California y Sonora. ¿Cómo se puede entender, señor Procurador Cervantes, que en México se maten por esos cargamentos de marihuana que van a California, donde es legal allí? Sí, no es entendible. Yo por eso creo que esa es una política multinacional. No fue broma, sino más bien fue una reflexión. Les dije que nosotros teníamos hoy una relación binacional muy interesante y que podíamos hacer la multinacional con Colombia y otros países para estos temas, pero que tendríamos que pensar qué va a suceder en 5, 10, 15 o 20 años. Lo que sucedía hace 25 años son instrumentos que no nos están sirviendo ahorita y que deberíamos aspirar a grupos de investigación mutua entre los 2 países o los 3 países, los que fueran, sobre un fenómeno que hay que verlo regional. La cadena delincuencial es una sola. No le importa país, claro. ¿no? Parece que están fusionándose unos cárteles con otros y se distinguen en el mercado, y los países tendrán que ser igualmente de efectivos. Por lo cual, si se tuviera que legalizar algo, tendría que ser o a nivel global, o tienes que hacer un ataque primero al consumo y después inhibir la creación de la heroína, ¿no? Por supuesto, porque mientras siga existiendo la demanda, seguirá existiendo la oferta. Eso es una ley elemental del mercado. Y mientras no la controles y se esté generando a estos grados,
Por eso ellos manifiestan literalmente que lamentan mucho y que se hacen responsables de que el crecimiento de su demanda y que ellos harán política pública en su país para hacerlo, y que ofrecían a nosotros todo el tipo de apoyo porque reconocen que sin nuestro apoyo no podrían llevar a buenos estadios. ¿Qué hablaron del tema del trasiego de armas a México? En el trasiego de armas a México, igual que el de la droga, también fue sacado por Homeland, en el sentido de que en específico se debe de hacer aún mayor acciones específicas para evitar el tráfico. ¿Por qué pasa? Ellos nos mandan, dicen que se pagan, en algunos casos en vez de con dinero se pagan con armas, o lo pagas con mismo droga. El ejemplo, por ejemplo, cocaína, que la cocaína dejó de entrar a Estados Unidos porque se volvió muy barata, porque fue sustituida por todas las artificiales y después se mandó a Europa. El tema de las armas también es un tema que estuvo en la agenda y que va a estar dentro de la agenda del grupo de trabajo para atender. Sí, se quedó sin terminar la investigación del caso Rápido y Furioso, por ejemplo. Por ejemplo. Pero yo creo ahorita que debemos de tener mucho más. Si me preguntas, yo para abril debería de tener ya un programa de trabajo que sería o visito al procurador o vía telefónica, pero que se apruebe los dos objetivos que queremos hacer las dos procuradurías en específico. No podría decirlos, pero vamos a poner los objetivos específicos para dar aún mayor resultado. Hoy nos intercambiamos información y son las prioridades que tiene Estados Unidos o las prioridades que tiene México, pero hay que buscar también prioridades que tengamos en conjunto. De estas prioridades en conjunto pueden caber este tipo de temas, y lo mismo se dijo con Homeland. No es un tema menor el que podamos acceder los dos países a empezar a tener agenda común. Y el tema del dinero, el dinero que viene de allá para acá, porque de allá para acá vienen armas y dinero, y de aquí para allá la droga. La droga. Estamos muy conectados con las autoridades, tanto hacendarias de la inteligencia financiera mexicana como de la Procuraduría de la República, y con los americanos, y ahí sí hemos dado un gran avance sobre el tema de la identificación de los capitales y cómo se están pagando. Es una posición fundamental para la PGR, y también lo es ahora para también la Procuraduría de los Estados Unidos, atacar la estructura financiera. No es casualidad que Seido, en que la encabeza el subprocurador Lira, su expertise es lavado de dinero. Y también tienen el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y nos juntamos muy seguido para intercambiar información en respeto pleno de nuestras facultades, pero con un compartimiento pleno de confianza también. Ahora, en el caso de Joaquín Guzmán Loera, en el proceso, ¿ya la PGR, la Procuraduría General de la República, ya no tiene nada que ver? No, hasta en tanto termine la sentencia, y sí, cuando cumpliera su sentencia, regresar a México a cumplir la suya. Fue un agradecimiento concreto del procurador, porque se manejó bien, rápido, y se manejó también que no violó debido proceso para los Estados Unidos, y lo agradecieron muchísimo la forma de comunicación y confianza que tuvimos. Esa fue una estrategia de, si tú recuerdas, fue casi un año en la punta de amparos que tenía el señor el Chapo, y que nosotros lo que hicimos fue una estrategia en relación a lo que estaba haciendo, de cuándo era el mejor momento oportuno, legalmente hablando, para poder llevar a cabo lo que llaman una ventana de oportunidad, ¿no? Que se dio. Así es, tuvimos una ventana de oportunidad y la aprovechamos. Ahora, el fiscal ya lo cambiaron porque Trump ordenó cambiar todos los fiscales, y entre ellos cambia el de Guzmán Loera. Sí, pidió, y no quiero por ser muy respetuoso de lo que sucede en los Estados Unidos, pero sí les pidieron a todos y cada uno la renuncia, y lo tendrán que resolver en su momento ellos, como corresponde. ¿Esto afecta en algo el proceso? No. Es más, uno de los elementos por qué tenía que ir a Nueva York es porque era el caso más sólido que tenía. Entonces el tratado de extradición te genera una... tú puedes hacer una excepción de especialidad, perdón el tecnicismo. Sí. Haciendo la excepción de especialidad significa que puedes juzgarlo de un delito diferente, específico, con el que se haya pedido la extradición. Ya hoy se puede decir, Estados Unidos pidió la extradición por un tema de Texas, que se veía sólido pero no suficiente, y lo que querían es que por la excepción de especialidad fuera en Nueva York, en donde tenían un caso muy sólido, en donde el Chapo Guzmán va a poder ser sentenciado por lo que dice la autoridad americana. ¿Y luego qué pasa por las otras cortes? No. Sí, se la van a ir acumulando, pero este era el asunto más sólido que tenía el Estado, y por eso necesitaban, curiosamente, si el avión hubiera aterrizado en Texas o en cualquier lado, la ley americana te dice que en donde toca el avión tiene que ser juzgado. Entonces tenía que haber un avión que lo llevara hasta Nueva York para ser juzgado en el lugar en donde estaban concentradas las pruebas. Es lo natural. Si nosotros entendemos el sistema de justicia penal acusatorio mexicano, un subprocurador, un ministerio público, un fiscal como el de FEPADE o un procurador debe decidir llevar un juicio al que va a ganar con el mayor número de fortalezas. Y sabían ellos que lo tenía
en los Estados Unidos, y lo que hicieron fue una estrategia también legal, pedirlo por un delito no tan bien armado como era el de Texas, pero haberle armado un expediente específico en Nueva York. Yo sé, procurador Raúl Cervantes, que no es de su resorte, pero pues es el Procurador General de la República, y supongo que le debe preocupar, como nos preocupa a los mexicanos, que se den las fugas como la de Culiacán, del penal estatal de Culiacán, y que se dé la fuga como el de Ciudad Victoria, que hicieron un túnel de 40 metros. Y bueno, el de Culiacán fue peor, porque salieron por la puerta central, como casi siempre se evaden, ¿no? Y que esto no le... No, me preocupa mucho y me ocupa. Justo la semana pasada, el viernes, estuve en Hidalgo, y la semana anterior estuve en Querétaro, en las reuniones regionales de la Conferencia de Procuradores. Yo considero que en 15 días más tendremos la votación de que la Conferencia de Procuradores va a buscar que haya un código único. Tú, teniendo un código estatal y un código federal, al único que favoreces es al delincuente. ¿Cómo sí? Y hay una multiplicidad de criterios jurisdiccionales. Cuando tengamos un código único que lleva la discusión 60 años, pero que está ya encargado al INACIPE tener el primer proyecto de qué significaría esto, podría evitar este distingo entre si están en federales y estatales. Y segundo, hay que poner énfasis en los cerezos, principalmente de las entidades federativas, por su debilidad, y ha habido criterios, viven a punta de amparos, ¿no?, en el que no dejan que sean trasladados de uno a otro. El caso del hijo del azul, no, el juez cuarto fue del distrito con asiento en Sinaloa, negó el traslado y lo amparó para que no lo trasladaran a un penal de máxima seguridad, dejándolo seguir en una suite, porque era una suite de este penal de mínima seguridad. Así es, entonces sí me preocupa. Tiene que ser también un tema de investigación, ahorita estatal, y con colaboración. Nosotros estamos a la disposición de los señores gobernadores y estamos atentos. Esto no debe de suceder. Cuesta mucho trabajo, tanto a las fuerzas federales como estatales, poder detener objetivos de tan alta peligrosidad para que tan fácilmente se puedan escapar. Bueno, pero aquí también me parece que no hubo un acompañamiento, porque si el juez de distrito le dio la suspensión para que no lo trasladaran, que porque no era un juez el federal el que había hecho la solicitud, que eso fue lo que contestó la judicatura, pues se tenía que haber subsanado de inmediato, ¿no? Estamos en ese camino. Fíjate. Más allá de este tema, he estado platicando con el ministro presidente, al cual le agradezco mucho, y va a haber conversatorios y capacitación, igual como a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, también a la Procuraduría de la República. Pero cuando tenemos, a nivel procesal tenemos un sistema nacional, y a nivel sustantivo tenemos dos niveles, por si quisiéramos generar lo más complicado. Tenemos que buscar el código penal y tenemos que generar la homologación de todas las procuradurías. Eso puede dar el giro de elevar el servicio público de procuración de justicia. A ver, yo hablo aquí ahora con el procurador, pero también voy a hablar con el constitucionalista, con el doctor Raúl Cervantes. El tema de la ley de seguridad interna, que siguen pateando los legisladores, ¿sí?, desde hace años. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo ves, procurador? A mí me parece que es necesario tener una clarificación constitucional y legal sobre el marco jurídico de subsidiariedad que las Fuerzas Armadas acuden en auxilio de las policías. Mientras no tengas un marco legal que quede claro, fincar responsabilidades o saber el mandato no le hace bien. Lo que yo he visto en el Gabinete de Seguridad es que los gobernadores, si no es que yo no he estado en todos los estados, pero te puedo decir que prácticamente todos, pero si no la mayoría, pide que las Fuerzas Armadas estén, porque hay una debilidad institucional en policías de municipios y las estatales. Deberíamos dar un marco legal específico. Pero los diputados de esos estados federales de esos estados no lo aprueban. Es que de repente yo creo que a veces son visiones, y lo que habría que ver es cuál es la prescripción de la cláusula que se está proponiendo en la iniciativa. No se está pidiendo militarizar al país, lo que se está pidiendo es cuándo en auxilio se puede dar y cuándo no, y con qué temporalidad, y cuáles son tus facultades y cuándo no las tiene. Si no, la verdad es que sin un marco jurídico poco se va a poder hacer en relación a futuro de la intervención de las Fuerzas Armadas, que hoy son necesarias para el país. Bien, sobre esto déjenme preguntarle, ¿ha presentado alguna denuncia a Morena o Andrés Manuel López Obrador sobre las acusaciones que ha hecho al ejército? Que yo tenga conocimiento el día de hoy, no sé si la pudo haber ofrecido en oficina de partes, pero no lo creo, no estoy informado. ¿Le merece algún comentario esas declaraciones? No, porque no podía adelantar criterio. Bien, gracias, procurador, por haber venido. Gracias a ti, me quedo aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Por el espacio. Al contrario, muchas gracias al Procurador General de la República, Raúl Cervantes.